Bien, pues hoy nos toca ver el capítulo 10 del libro y precisamente el capítulo de hoy es un capítulo que nos inquieta, ¿no? Que nos zarandea a cada uno de nosotros, a los que estamos en etapa de crianza y también a los que quizás ya habéis pasado esa etapa, tenéis a vuestros hijos adultos, incluso a los solteros que todavía no estáis en esa etapa, es un listón muy alto, ¿no? El que vamos a ver en esta tarde. El capítulo 10 se titula Un corazón que guía a sus hijos, un corazón que guía a sus hijos. Y el autor comienza diciendo, proporcionar una protección espiritual a nuestros hijos, llevándolos ante el trono de Dios mediante la oración, es uno de los más grandes privilegios que podemos tener como padres. Esa es una de las citas con la que comienza este capítulo, ¿no? El autor dice que tenemos un privilegio muy grande como padres de poder presentar a nuestros hijos al Señor diariamente, ¿no? De poder estar orando por ellos, de poder acordarnos de ellos cuando estamos en ese tiempo de oración delante del trono del Señor. Y luego la cita que ofrece es la gran Shema. Este es el gran mandamiento para los judíos. Los judíos creen que sobre estas palabras está todo el fundamento y la base del cristianismo. Deuteronomio capítulo 6, prácticamente capítulo 6 para ellos es el fundamento de su fe, ¿no? Y hay una parte ahí que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿no? Aquí está apuntando a nuestra responsabilidad como padres, ¿no? De repetir. Y qué curioso esta palabra, ¿no? Repetir. Muchas veces no se nos dicen cosas nuevas. Lo que vamos a escuchar el domingo en la predicación, probablemente si llevas años en el Señor lo habrás escuchado, con otras palabras, con otros matices, pero como dice la palabra, no hay nada nuevo, ¿no? Debajo del sol. Pero lo importante es que repitamos las cosas que ya sabemos y que repitamos a nuestros hijos las verdades que hay en la palabra. Y no sé si habéis leído las primeras páginas, la primera y la segunda página, el autor hace algo muy valiente y él lo que hace es abrir su corazón. Y él reconoce que hubo una etapa en su vida donde literalmente se estaba muriendo espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente. No tenía una buena relación con el Señor, no estaba bien en la iglesia, no estaba bien con su familia. Él cuenta también en esa primera página que él no estaba ejerciendo bien su rol como cabeza. Y entonces él dice dos cosas que hizo para salir de ese estado, ¿no? Para salir de la UCI espiritual en la que se encontraba, hizo dos cosas. Lo primero fue buscar una iglesia bíblica. Dice que él estuvo buscando en su ciudad, en los alrededores, una iglesia que profundizara en la palabra para llevar a su familia. Y lo segundo que hizo fue que cuando llegó a esa iglesia se unió, buscó un hermano maduro en la fe con quien caminar en el Señor. Y entonces a partir de ahí como que empezó nuevamente a resurgir espiritualmente, ¿no? Y me llamaba la atención estas dos cosas, ¿no? Que nosotros aquí creemos que estamos trabajando y apuntando hacia eso precisamente. Estamos intentando entre todos que nuestra iglesia sea una iglesia profunda, una iglesia bíblica, una iglesia que tengamos espacio para estudiar la palabra, porque creemos que eso ofrece muchos resultados a nuestra vida. Y luego lo segundo que estamos trabajando y enfatizando mucho desde hace varios años es el tema de la rendición de cuentas. Caminar con otras personas, buscar un compañero. El mes pasado vimos ese versículo, ¿no? Que dice que el hierro con el hierro se van formando, ¿no? Así que nosotros, si queremos realmente estar bien espiritualmente, viendo el consejo que nos ofrece el libro, necesitamos estas dos cosas. Echar raíces en una iglesia que sea bíblica, que por cierto hay muchas personas que a veces contactan con nosotros y nos cuentan situaciones muy difíciles que están atravesando en sus ciudades. Hay mucha gente que en su ciudad no encuentra una iglesia, ya no estamos hablando de una iglesia excelente, sino una iglesia mediana en cuanto a calidad de la palabra, ¿no? Y eso es algo que me preocupa. Y hay mucha gente desorientada, mucha gente que no está siendo pastoreada, así que creo que tenemos que darle muchas gracias al Señor por la etapa que estamos viviendo y esta iglesia que lleva 50 años aquí, ¿no? Pues predicando el Evangelio. Pero lo segundo que tenemos que hacer, y os vuelvo a animar a todos los que estáis aquí, a que podáis orar y podáis pensar algún hermano, algún grupo de hermanos con los que podáis quedar para abrir vuestro corazón, para
compartir juntos, para estudiar algún material. Y lo primero que me gustaría que pudiéramos hacer ahora, pues aquí, busca un hermano en la fe con el que caminar para crecer en tu proceso de santificación. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a alguien que yo crea que me puede ayudar a ser mejor padre, a ser mejor hijo, a ser un mejor creyente, un mejor esposo. Y como sabéis, pues en las reuniones me gusta tener algunos espacios donde podamos compartir. Aquí no queremos estar 2 horas aquí sentados escuchándome a mí. Así que esta es la primera dinámica que quiero presentaros. Me gustaría que varios de los que estáis aquí podáis compartir, los que lo estéis haciendo, cómo está siendo vuestra experiencia caminando con alguien. Si alguien aquí está trabajando el discipulado, pues puedes ahí de donde estás, pues compartir. Si quieres puedes decir con quién lo estás haciendo, cuál es la dinámica que estás haciendo, si estás quedando una vez al mes, una vez por semana, si estáis estudiando un libro de la Biblia, si estáis estudiando algún material. Y por último, ¿qué beneficio estás viendo a tu vida? ¿Ves que realmente estás sirviendo de algo o no? Porque lo que queremos es que todos escuchemos si esto realmente es importante. Si creemos que es importante, caminar con otros hombres, crecer en nuestra santificación, quedar juntos para abrir nuestro corazón, mostrarnos nuestras áreas de debilidad. Así que esta es la dinámica. Dejamos unos minutos por si alguno queréis compartir, si estáis caminando con alguien, si queréis decir con quién, qué es lo que soléis hacer cuando os veis y, por último, qué beneficio está dejando eso a tu vida. ¿Vale? Pues venga, compartimos. En este capítulo, el autor ahora ofrece varios consejos que debemos tener muy en cuenta para criar y para guiar a nuestros hijos, ¿no? Porque aunque hemos hablado al principio de este tema del discipulado, que es importante, pero el capítulo apunta principalmente al tema de la crianza, cómo debemos criar a nuestros hijos. Y como he dicho al principio, algunos ya lo habéis criado y podéis hablar desde vuestra experiencia las cosas que habéis hecho bien, las cosas que quizá habéis hecho mal. Por eso aquí todos nos edificamos mutuamente. No pienses que este tema no va contigo. Los que estamos criando, pues podemos hablar, contarnos experiencias, y los que aún todavía no tenéis hijos, pues tenéis la ventaja más grande, que es que estáis ahora escuchando, recibiendo, para poner en práctica el día de mañana. Y lo primero que dice el autor, ofrece varias características, varias pautas sobre la crianza. Dice, ejercita un papel activo en la enseñanza. Y hermano, esta palabra, activo, es la que a mí personalmente me ha llamado la atención. Esta mañana, mientras preparaba el estudio, me he detenido ahí, ¿no? Activo. Y pensaba que precisamente el pecado más grande que tenemos los hombres es que somos pasivos. Ese es el principal problema del hombre, ¿no? Y estuvimos viendo ahí en el retiro la pasividad de Adán en su liderazgo. Muchas veces el pecado de la mujer es avanzar hacia lugares que no le corresponde, lugares donde el Señor no les ha llamado, y por el contrario, el hombre hacemos todo lo contrario, damos pasos hacia atrás y vivimos en pasividad. Y a nivel general, no podemos aquí hablar de todos los casos, pero a nivel general, creo que los hombres somos muy activos en el trabajo. El hombre, porque tiene su identidad muy conectada con el trabajo. Normalmente somos trabajadores, nos esforzamos en lo que hacemos, intentamos, el que tiene un puesto de trabajo, pues llegar puntual, esforzarse, hacer las cosas bien, ¿no? Yo conozco a muchas personas que son increíbles en sus trabajos, son ejemplares, pero sin embargo luego esa actividad, luego esa actitud que tienen en el trabajo, no la tienen en sus casas. Y a mí no me vale, porque si tú eres una persona que eres disciplinada en el trabajo, tendrías que aprovechar esa disciplina que tienes en el trabajo y hacerlo también en tu casa, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros, los hombres, somos pasivos en 2 terrenos muy, muy importantes. Primero, en el hogar, como vamos a ver, y segundo, en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo del ministerio, de servir al Señor, de estar involucrado, como estamos viendo, ¿no?, en la extensión de su reino. Aquí estamos, 16, 17 hombres. La pregunta es, ¿dónde están los demás? ¿Descansando? Me llama la atención y me duele el corazón. Porque Dios busca hombres. Y aquí, de una iglesia de más de 100 personas, pues en la reunión de hombres somos 10, 12, 15. Y ayer,
pues hay aquí 50, 40, 60 hermanas. Y eso está mal, no está mal de que sean muchas hermanas, está mal de que los hombres no estemos en el lugar que tenemos que estar. Entonces estamos aquí, hermanos, estamos aquí para aprender, para hablar, para confrontarnos, para que el Señor nos zarandee. Y esto es una señal precisamente de lo que estamos hablando, de que el hombre tiene pasividad en las cosas espirituales. Yo que tengo la oportunidad de ir a muchas iglesias, lo que observo a nivel general es que las mujeres están mucho más involucradas en las cosas del Señor que los hombres. Así que somos pasivos en lo espiritual en cuanto al ministerio, pero también somos pasivos en nuestro hogar, Y nosotros somos, lo hemos escuchado ya hasta la saciedad, somos los principales responsables de la espiritualidad en el hogar. Es que eso parece que no nos entra en la cabeza, que eso es una responsabilidad que Dios ha puesto principalmente sobre el sacerdote del hogar, que es el hombre. Y aquí los jóvenes solteros, incluso aquellos que ya tienen pareja, es importante que vayáis trabajando desde ya, que vayáis trabajando porque el día de mañana cuando os caséis no se empieza a trabajar ahí. Eso es mentira, nadie cambia cuando se casa. Eso es una película que a veces nos han vendido. No, cuando me case cambiaré. ¿Qué va? Cuando te case, escucha esto, cuando te case va a salir el desastre de persona que eres. Porque hasta que te cases, tú estás aparentando, te estás vendiendo. Como el que vende algo en Wallapop, ¿no? Que echa la mejor foto y dice que funciona muy bien. Bueno, funciona muy bien. Que darle un par de golpecitos ya no tiene pila. Pero claro, tú te estás vendiendo. Entonces, hasta que tú te casas, tú estás enamorando a la otra persona. Ahora, cuando tú ya tienes a la otra persona, cuando tú ya, y sobre todo los creyentes, que no vivimos con la persona, ¿no? Hay muchas personas que tienen conflicto en el matrimonio porque cuando llegan al matrimonio dicen, es que yo no sabía que esta persona era así. Y en parte me entristece mucho escuchar esa teoría, pero yo conozco a creyentes que han dicho, no, yo quiero pasar un tiempo con la persona viviendo juntos para luego casarme. ¡Qué vergüenza! Porque entonces que no estás siendo sincero. Entonces que estás ocultando tus cartas. Te estás vendiendo muy bien, pero eres un desastre en la casa, no haces nada, eres desorganizado, no eres colaborador, ¿no? Pero yo me muestro así y luego en el matrimonio hay tensión. ¿Por qué? Porque no hemos sido sinceros. Entonces ahora tenemos una oportunidad desde ya, los que todavía no estáis casados, de empezar a trabajar ese liderazgo espiritual. Yo conozco a jóvenes que han asumido el liderazgo espiritual de su casa, porque su padre no lo está haciendo. Y ahí está, reuniendo a la familia y orando y abriendo la palabra. Y eso es importante. Los que tienen pareja, ya tenéis que empezar desde ya a ir marcando ese ritmo de liderazgo, ¿no? Y a veces, como he dicho, los matrimonios no funcionan porque los esposos somos inmaduros en el Señor y no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. A mí las hermanas muchas veces me ponen en la cabeza, permitidme esta expresión, como un bombo en el buen sentido. Dile esto a mi marido, dale caña. A mí me dicen las hermanas que os dé caña. De verdad, me mandan mensajes, mañana reunión, dale caña, dile esto, a ver si mi marido... Y eso es muy triste. J.I. Packer, un puritano, escribe lo siguiente, dice, era responsabilidad del marido canalizar a la familia en la religión. Porque ya parece ser que ahora ya no. Llevarla a la iglesia el día del Señor. El marido es el primero que tiene que estar tirando del carro el domingo, colaborando, haciendo todo lo que sea posible para que vayamos con tranquilidad, que no vayamos estresados, que nos levantemos temprano, que nos acostemos temprano el sábado. Eso es importante. Yo llevo mucho tiempo practicando eso. Yo los sábados intento acostarme temprano, estar tranquilo, levantarme temprano, ayudar para salir, llegar aquí con tiempo, estar aquí una hora antes. Porque eso es importante. Yo me he dado cuenta que eso a mí me afecta, me viene bien. A veces cuando voy acelerado, llegas aquí, nos ha pasado que llegas aquí discutiendo, pum, te montas y ahora pum, nos transportamos y ahora todo el mundo a adorar al Señor y a lo mejor le acabas de gritar a tu mujer, le acabas de pegar un grito al niño en el coche. Nosotros tenemos que llevar a nuestra familia al día del Señor, enseñar a los niños y educarlos en la fe. Está hablando de lo que tiene que hacer el hombre. Mira lo que hacían los hombres antes. Preguntar a la familia, después del sermón,
para ver cuánto habían aprendido. Cuéntame, ¿qué habéis aprendido en la escuela dominical? ¿Le preguntamos a nuestros hijos? ¿Le preguntamos a los jóvenes? ¿Le has preguntado tú a tus hijos lo que estaban aprendiendo en la iglesia? Y por último dice, guiar a la familia en adoración de domingo en domingo. ¿Dice eso? No. Guiar a la familia en adoración diariamente y ser ejemplo en todo tiempo. Así que esta es parte de nuestra responsabilidad. Ahora, Moisés, yo no lo estoy haciendo. Búscate un hombre que sea un referente para ti y pégate a él. Otra vez volvemos a ese punto, el discipulado. Tú tienes que buscar a personas, y yo lo he hecho desde que tengo 13 años, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, yo he tenido un contexto donde no he tenido padre, donde no he tenido un referente espiritual, donde yo llego con 13 años ahí y llego a la iglesia, digo, bueno, ¿y esto de qué trata? Y yo estaba todos los días en casa de mi pastor, casa de Miguel, allí en el puerto de Santa María. Yo comía con él, me iba a hacer visitas con él, me iba a evangelizar con él, y luego con el líder de jóvenes, y luego cuando estuve en Córdoba con este hermano, y luego, ¿por qué? Porque es que yo tengo que aprender a ser un hombre. Tengo que aprender a ser un hombre. Un hombre no se nace en ese sentido, ¿no? Un hombre se hace en el sentido de lo que estamos hablando, ¿no? Y hoy día hay muchas personas que llegan al matrimonio siendo inmaduros. Yo cada vez, el otro día estaba en la boda en Murcia y le decía a Ángela, ¿no? Estaba disfrutando de la boda porque estábamos participando de dos personas que eran maduras en el Señor, jovencitos, pero maduros en el Señor. Pero a mí de verdad, yo tiemblo cuando pienso en ir a una boda de personas que tú dices, es que no están preparados para casarse. Es que quizás esto va a terminar mal, ¿no? Entonces es importante que nosotros crezcamos como hombres. Y en este primer punto, el autor nos da dos guantazos, de un lado y de otro, ¿no? Nos exhorta de una manera increíble. Mira, lo primero, te dice a ti y a mí que somos hombres, no delegues tu responsabilidad a tu esposa. Y creo que aquí muchos también, sobre todo los que estamos casados, podemos decir, pues mira, es verdad, en muchas cosas yo he descansado en que la mujer lo haga, ¿no? Y creo que a veces pensamos y creemos que el trabajo, ¿no? Y aquí quiero explicar algo que aunque se está hablando en el retiro, pero quizás hay muchos matices, ¿no? Que podríamos haber hablado en el retiro. En el retiro estuvimos hablando principalmente, ¿no? Del rol del hombre, de la importancia del hombre de proveer, de proteger, de cuidar, de guiar. Y sí, es importante, ¿no? Que el hombre esté trabajando, que el hombre esté trayendo la provisión, pero eso no significa, y yo creo que a veces eso se nos ha metido en el chip que tenemos los hombres, que yo trabajo, llego a mi casa y me cruzo de brazos. Eso no es correcto. Ese no es el orden bíblico. No es la mujer en el hogar con los niños, el hombre cazando leones, matando animales y trayendo la cena y pasando de las cosas del hogar. Ese no es el equilibrio. El equilibrio es que también el hombre colabora en casa, se implica en la crianza de los hijos. Es cierto que tenemos un rol diferente y que creemos que la mujer principalmente tiene que intentar que la casa sea un hogar agradable, donde haya esa armonía. Lo creemos así a la luz de la Escritura, ¿no? Para que haya ese equilibrio entre los dos. Luego, si hay que trabajar, si hay que hacer cosas entre los dos, pues habrá que ajustarse para que eso funcione bien. Pero no quita de que el hombre en la casa no esté colaborando, que no estemos implicados en la crianza de nuestros hijos. Nosotros tenemos que colaborar mucho más en el hogar y en la crianza. Tenemos que hacerlo. Y lo segundo es que dice el autor que otra excusa que ponemos es que a veces, por estar demasiado ocupado, esto no es una excusa para descuidar la enseñanza de tus hijos. O sea, llegamos a casa reventados. Y como llegamos cansados, llegamos agotados, pues ya no tenemos fuerza, ya no tenemos energía, ya no tenemos ánimo para prestarle atención a nuestros hijos. Y yo creo que no es correcto que nosotros no estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad porque estemos súper ocupados. Estamos súper ocupados y entonces estamos descuidando tiempo de calidad con nuestra mujer, colaborar un poco más en casa, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Para encontrar el equilibrio, si hay alguien aquí que dice, mira, pues yo precisamente estoy así, yo creo que no estoy bien equilibrado porque estoy enredado en mi trabajo y en mi casa y con mi mujer no lo estoy haciendo bien. Ya os hablamos de esta dinámica que también la estamos poniendo en práctica. Este es un plan de vitalidad
que se trabaja precisamente, son 3, 4 hojas, donde tú evalúas todas las áreas de tu vida, ¿no? La economía, el trabajo, el descanso, la recreación, la comida, la espiritualidad. Entonces, si tú crees que tú no estás viviendo de manera equilibrada, pídenos este plan de vitalidad y te evalúas, ¿no? El plan consiste en tú mismo analizar todas las áreas de tu vida para ver en qué estás fallando y cambiarlo. Porque lo que dice el autor es que si estás muy ocupado, eso no es una excusa. No puedes decir, yo no me involucro más con mi familia, yo no me involucro más con mis hijos en la casa porque es que estoy muy, muy agotado. El mes pasado estuvimos hablando del triángulo de las prioridades. No sé cuántos acordáis o lo habéis podido luego escuchar en el vídeo. Pero estuvimos hablando de que creemos, o por lo menos yo creo, que este debería de ser el orden de prioridades. Primero, el Señor, mi relación con Dios. Segundo, estamos llamados a cuidar de nuestra familia. Tercero, la Iglesia, con todo lo que conlleva, ¿no? Servir al Señor, el ministerio, entender que estamos aquí para darle a conocer a Él. Ese es el sentido de la vida. No estamos aquí para ganar dinero y comprarnos un coche, una casa, una moto y... Eso es algo aparte en la vida, pero nuestra función aquí es ser luz, es ser sal, estamos aquí de peregrinos, vamos a pasar por aquí y vamos a dejar una huella. Entonces tenemos que enfocarnos de que al final tengo que hablar del Señor, tengo que llevar a personas a los pies del Señor y que finalmente mi trabajo sea un medio para yo glorificar al Señor, para yo poder vivir, para yo poder atender a mi familia. Pero lo que vimos el mes pasado es que cambiamos este orden y ponemos primero el trabajo, segundo la Iglesia, tercero Dios, cuarto la familia, otros ponen primero Dios, segundo el trabajo. Entonces es importante que estemos mirando si las prioridades en nuestra vida están bien, si estamos bien enfocados, si estamos afinados. Si no estamos afinados, no vamos a dar la nota, ¿no? Así que el autor nos lanza una pregunta y te dice, ¿en qué momento del día vas a tener el culto familiar? No sé si habéis leído esa parte. ¿Qué ha dicho Moisés? ¿Culto familiar? ¿Eso qué es? Algo que se ha perdido. Algo que yo he escuchado de creyentes de la otra generación, que era algo innegociable. Todos los días o por la noche había un momento donde se compartía un versículo, donde la familia se reunía en el salón, se hacía una oración y cada uno a su habitación a dormir. La bendición de por la noche de los padres sobre los hijos, o por la mañana levantarte temprano y buscar al Señor y luego cada uno sale a sus quehaceres. Eso, de verdad, se ha perdido. Se ha perdido. Pero mira qué interesante. Deuteronomio, no olvides que estamos todavía con ese texto de base, que ha sido el texto con el que hemos iniciado el capítulo, dice, repetirás estas palabras, ¿en dónde? ¿En dónde las tienes que repetir? Estando en tu casa, dice el texto, al acostarte y al levantarte. Mira qué interesante, mira cómo Dios sabe que vamos a tener un problema con esto y te dice, mira, escucha, la espiritualidad la tienes que trabajar en tu casa, tienes que repetir estas palabras a tus hijos. ¿Y por qué mi hijo se ha apartado del Señor? ¿Y por qué mi hijo con 15 años ya no quiere saber nada? ¿Y por qué mi hijo tiene una doble vida? ¿Y por qué mi hijo no quiere saber nada de la iglesia? La pregunta es, ¿qué has hecho tú en tu casa? No, yo no he faltado ningún domingo ya, pero es que no te estoy hablando de los domingos. Te estoy hablando de tu casa. Ahora, quiero decir que esto no es algo que porque tú hagas ya el niño va a convertirse y va a ser fiel, ¿no? Hay muchos casos, pero también hay mucha negligencia detrás de muchos padres, ¿no? Muchos jóvenes, muchos hijos de creyentes que dicen, mira, yo he visto en mi casa religiosidad, he visto hipocresía, he visto que mis padres son uno en la iglesia y son otro aquí en casa. Pues claro, al final ellos tienen un evangelio distorsionado y en el momento que son mayores lo que quieren es salir corriendo y no volver atrás. Pero aquí se nos dice que nosotros, escuchad, nosotros, hermano, nosotros somos los responsables de levantar ese culto familiar al Señor todos los días. Dice, ¿pero en qué momento, Moisés? Si alguien aquí dice en qué momento, entonces tienes que cambiar tu día, tienes que cambiar tu horario. Estás administrando mal las 24 horas del día, porque ahora de 8 a 10 vas a ver el partido. Porque el martes haces los planes y no te pierdes el partido de Champions. Es que no te lo pierdes. Es que no te lo pierdes.
Y si el viernes hay una película de estreno, es que no te la pierdes, es que no te la pierdes. Entonces, hermano, al final esto es un asunto de nuestro corazón. No le estamos dando la importancia que tiene reunir a nuestra familia y hablar del Señor. Entonces yo quiero dejaros esto en vuestra mente y en vuestro corazón para que tomemos decisiones. Yo el primero, yo no estoy aquí hablando desde otro terreno. Aquí estamos todos siendo confrontados con la palabra del Señor. Pero qué curioso, ¿no? Dice, al acostarte o al levantarte. Qué curioso, estaba pensando esta mañana en eso, ¿no? Al acostarte o al levantarte. Es como que Dios sabe que durante el día vamos a estar a tope, pero que hay que buscar ese momento o al acostarte o al levantarte. Entonces yo os voy a animar a todos a que a partir de hoy, no mañana, ¿no? Porque ese mañana nunca existe. No, voy a empezar la dieta mañana. No, hoy. Hoy. Proponte hoy en tu corazón de empezar a retomar ese culto familiar, aunque sean 10 minutos. Aquí no te estoy diciendo que te sientes, pongas una predicación de 1 hora y media, ahora 3/4 de hora de alabanza. No. Empieza con algo sencillo. Abre la Biblia, un versículo, empieza a leer la Biblia. Nosotros estamos ahora, ¿no?, con Proverbios y leemos por la noche 2, 3 versículos, se acabó. Lo comentamos, oramos con los niños, ¿no? Ya está, si podéis cantar y cantáis medio bien, pues cantáis una canción al Señor. Si cantáis mal, pues también. Pero creo que eso es importante, que nuestra familia sea nuestra iglesia. Y que en nuestra familia todos los días haya una canción para el Señor, ¿no? Y un momento donde se abre la Biblia. Y ¿os acordáis? En las casas antiguas, muchas casas tú ibas y siempre había en el salón, que había en el salón, una Biblia abierta, ¿verdad? Las casas de los creyentes. Ahora búscate una Biblia en la casa de un creyente. Como la tenemos en el móvil o la tenemos por ahí, pero era algo significativo, ¿no? La Biblia ahí abierta. Y a veces está abierta en la página que se había leído ese día, ¿no? Así que os animo a que podamos pensar en eso. Vamos a hacer una dinámica sobre lo que estamos viendo hasta aquí. La dinámica va a consistir en compartir cómo llevamos estos 2 puntos, ¿no? Cómo llevamos colaborar en casa con nuestras esposas, con vuestros padres, con los hijos. Y lo segundo, cómo llevamos nuestro día a día. ¿Por qué motivo no lo estamos haciendo? ¿Cuáles son las excusas? ¿En qué me estoy enredando? ¿Qué creo que debería de cambiar? ¿Vale? ¿Entendéis? Eso es lo que me gustaría que hiciéramos ahora. Nos vamos a poner en grupos de 3, 4 y vamos a hablar 5 minutos, 5 o 10 minutos sobre esto. ¿Qué estoy haciendo yo en casa? ¿Qué podría hacer más en casa para colaborar? Bien con tu madre, bien con tus padres, bien con tu mujer. ¿Qué podrías hacer para colaborar más con tus hijos? ¿Vale? Hablar de lo positivo y lo negativo, lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Y la segunda pregunta es, ¿qué cosas crees que te están enredando para tú no levantar ese culto familiar? ¿Qué crees que podrías reajustar? ¿Qué pieza podrías quitar? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías hacer para dedicarle al Señor 15 minutos de reloj con tu familia? Piensa qué deberías de hacer hoy o mañana para tener esos 15 minutos de calidad en tu casa, donde meditéis de un texto, hagáis una oración y cantemos una canción al Señor. ¿Vale? Bueno, el siguiente punto dice, sé constante en dar un buen ejemplo, ¿no? Estamos apuntando sobre todo a nuestro hogar. Primer punto hemos dicho de estar activo, de no estar pasivo en cuanto a colaborar en casa y también en la parte espiritual. El segundo punto dice, sé constante en dar un buen ejemplo. Y dice, la mayor influencia que puedes tener sobre tus hijos vendrá de tu ejemplo cristiano en el hogar. Esto para mí creo que es importante, ¿no? A veces creemos que es más eso, ¿no? Estar enseñando la predicación, que eso tiene su parte, pero si todo lo que estamos enseñando no lo ven en nuestras vidas, si hay incoherencia muy grande entre lo que enseñamos en la palabra y lo que vivimos en casa, eso creo que hace mucho daño, ¿no? Nuestras vidas mostrarán a nuestros familiares cuánto tenemos del Señor. Al final yo muestro cuánto tengo del Señor en mi hogar. Yo no muestro cuánto tengo del Señor aquí predicando. Aquí yo puedo parecer o aparentar que tengo mucho del Señor, pero es en mi casa los que me conocen, los que saben realmente cuán lleno estoy del Señor, ¿no? A mí me encanta
a veces le llamo el ministerio del Gadareno. ¿Os acordáis cuando Jesús rescató a este hombre que estaba endemoniado? No se nos dice el nombre, era de la zona de Gadara, por eso dicen el endemoniado Gadareno. Y este hombre, cuando quedó libre, dice que estaba sentado a los pies de Jesús en su cabal juicio. Y claro, él de agradecimiento lo que quería era irse con Jesús, ¿no? Quería formar parte del equipo de Jesús y que se iba con él, pero Jesús lo detiene y le dice unas palabras impresionantes. Le dice, vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, ¿no? Y yo a veces he predicado a los jóvenes de eso, ¿no? De que nadie queremos tener el ministerio del Gadareno. Hoy día todo el mundo quiere tocar en la alabanza, predicar, pero el ministerio del Gadareno es mostrar a Cristo en tu hogar, ¿no? Y Jesús le dice al Gadareno, vete a tu casa, porque es en tu casa donde realmente ven el cambio. Los primeros que deberían de alucinar con el endemoniado Gadareno era su familia, sus padres, su esposa si la tenía, sus parientes, ¿no? Al ver el cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si esta reunión está siendo de provecho para nuestras vidas, se tiene que ver un cambio esta tarde cuando lleguemos, mañana, diciéndole a nuestra madre, a nuestra esposa, ¿necesitas que te ayude en algo? ¿Quieres que esta tarde la tengo libre? ¿Hacemos algo? ¿Te apetece hacer algo? Son pequeñas cositas que muestran realmente que estamos cambiando y que el Señor está cada vez más presente en nuestra vida, ¿no? Así que es importante que trabajemos nuestro ejemplo, que cuidemos nuestro ejemplo. El siguiente punto habla sobre la disciplina, Dice, ser razonable en la disciplina. La Biblia tiene mucho que decir y mucho que enseñarnos sobre la manera de disciplinar a nuestros hijos. De hecho, la Biblia nos enseña que la disciplina de Dios en nuestra vida es una señal de que somos sus hijos. Es interesante que la Biblia muestra en varios pasajes que somos hijos de Dios por el hecho de que Él nos disciplina, ¿no? Hay aquí algunos textos, no sé si os acordáis, por ejemplo, de estos, ¿no? Proverbios 3:12 dice, porque el Señor, al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 12, versículos 6 y 7 dice, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. No lo he puesto aquí, pero también Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice, hablando de los padres con los hijos, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y algo que me he dado cuenta que repiten los tres versículos, además de la corrección y la disciplina, las tres cosas que repite Proverbios 3:12, Hebreos 12, 6, 7 y Proverbios 13, 24 es que lo hace el que lo ama. Mira, lo pone ahí, el que ama. El que ama castiga, el que ama disciplina, el que ama desde temprano corrige al hijo, ¿no? ¿Qué sucede? Que este tema hoy día, igual que otros muchos temas que venimos abordando durante años, ¿no? Tema de divorcio, ahora lo que hemos tocado en la iglesia, en el retiro, eso es una bomba fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Lo que hemos estado tratando en el retiro de Semana Santa, en muchas iglesias es una locura, ¿no? El tema del rol bíblico del hombre, el rol de la mujer. Y este asunto también es muy delicado. Este asunto no se suele tratar. Yo no suelo escuchar a muchos predicadores que hablen de disciplinar a los hijos. De hecho, creo que también nuestra sociedad está influenciando mucho a la iglesia. Porque hay un punto ya como que está mal disciplinar a los hijos, está mal darle un azote a tu hijo, darle en el culete. Esto de la vara, eso tendrá que ser de aquella época. Eso no puede ser algo que el Señor quiera que se practique en el siglo XXI. Entonces creo que, como dice Romanos 12, nos estamos amoldando a este siglo. En la crianza. Y a mí me preocupa porque cuando tú te amoldas a este siglo, el fruto que recibes son jóvenes de este siglo, niños de este siglo. Y lo que vemos, por lo menos lo que yo observo en muchos hogares y en muchos matrimonios, son hijos rebeldes, hijos que no tienen educación, hijos que no tienen dominio propio, hijos que... Mira, me sorprendió muchísimo, cuando estuve allí en Estados Unidos
Allí hay muchos familiares de Ángela, muchos primos que en su día se fueron allí, y hicimos una comida, todos los familiares allí, hicimos una comida en una casa, y vinieron varios primos con sus hijos, de diferentes edades. Había algunos que tenían niños chiquitos de 5 o 6 años, otros tenían la edad de David, y otros eran ya jóvenes, 17, 20, y cuando nosotros llegamos los primeros, y cuando fueron llegando los familiares, todos los niños iban uno a uno, saludando a todos los adultos, dando un beso, preguntando cómo está, y luego cuando se marcharon hicieron exactamente lo mismo. Bueno, a lo mejor tú no le das mucho valor o mucha importancia, pero a mí ese detalle me llamó la atención. Chavales de 17, 18 años que tienen educación, que se acercan a un tío, que le dan un beso, que lo saludan al entrar, que lo saludan al marcharse, que escuchan cuando otros hablan, ¿no? Esto también me impresionó mucho, por ejemplo, cuando estuve en Corea, hicimos un viaje misionero a Corea del Sur, y es increíble la educación. Estuvimos en varios restaurantes donde había muchos niños, y los niños ahí en silencio, en las mesas, comiendo con sus padres. Parece que es algo insignificante, absurdo. Vete a un restaurante aquí, mira a los niños comer. Por eso estoy hablando de cosas pequeñitas que muestran que hay disciplina en la casa. Hoy día, para que los niños estén tranquilos, le enganchamos el móvil mientras comen, que por cierto están comiendo y no saben ni lo que están comiendo, porque están ahí en su mundo y le están metiendo, están comiendo, pero no están ni saboreando, ni están mirando al padre, ni están hablando, porque para que esté tranquilo necesitamos conectarlos a un móvil, ¿no? Los niños hoy día, y esto vosotros podéis hablar mucho más que yo, pero hoy día hay muchos chavalitos, muchos niños que les cuesta mucho estar sentados, quietecitos, escuchando el tiempo, la alabanza, la predicación, y eso es algo que tenemos que trabajarlo, Los niños tienen que entender que estamos aquí y que aquí tenemos que tenerle respeto al Señor, reverencia, que es el tiempo de cantar. En Murcia fuimos a ver a la catedral, ¿no? Entramos en la catedral de Murcia. ¿Te has dado cuenta lo que sucede cuando una persona entra en una catedral? Una persona entra en una catedral, pone un pie, silencio. Ya puede ser ateo, agnóstico, ya puede... Silencio. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que ahí en ese sitio yo tengo que estar en silencio, este es un sitio de respeto. Yo no he escuchado nunca en una catedral a alguien hablando en voz alta, gritando, tocando las palmas, bailando, con el móvil, sonando. Yo no lo veo eso. No tenemos que llegar a ese punto de que aquí parezca esto, pero ¿me entendéis a dónde quiero apuntar, ¿no? De que tenemos que enseñarle a los niños, y esto es algo importante, los niños, cerquita a nosotros, enseñarles de pequeños a adorar al Señor. Así que este asunto de la disciplina es muy importante, y no sé si estáis de acuerdo, pero creo que nos rechina tanto este tema de la disciplina porque hemos pasado de un extremo. El extremo es que cuando escuchamos disciplina, lo que se nos viene a la mente de otra generación es mi padre dándome correazo en la habitación. Eso es lo que a veces la gente tiene en la mente. Disciplina, vara, pensamos que es alguien con agresividad, golpeando al niño, dándole con la zapatilla, gritando, poniéndole el culo... ¿Verdad? Eso es lo que en otro tiempo se nos ha dicho sobre la disciplina, el tiempo del franquismo, otro tiempo donde los padres le daban guantazo a los niños, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el extremo que estamos viviendo hoy día? Totalmente lo contrario. El niño es el que manda, si le apetece al niño, ¿te apetece? ¿Te apetece recoger? ¿Quieres hacer eso? Y ahora hace algo y el niño te lo rompe y el niño lo tira y entonces al final lo que siempre decimos, los extremos siempre son malos en todas las cosas. Y por una parte hemos visto una disciplina que no es bíblica, que es una disciplina tirana, de miedo, hijos que le hacen así a los padres. ¿Por qué hacen así? Porque le han dado guantazos. Entonces yo conozco a chavales que cuando van con miedo al padre porque claro, saben que le pueden dar un guantazo. Pero el otro extremo es el niño saltando en el sofá, el niño se tira en el pasillo del Mercadona y se pone a patalear porque quiere el cochecito, quiere el yogur aquel. Entonces esos extremos no son correctos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que disciplinemos a nuestros hijos y que lo hagamos con amor. Ya en el retiro estuvimos hablando un poco también sobre esto, ¿no? Incluso Colosenses y Efesios nos dicen dos cosas importantes a los padres, porque a veces... El problema es que los padres no sabemos disciplinar a los hijos. Y mira lo que dice la Biblia en Colosenses. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Y Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y a veces no trabajamos bien esto porque como padres somos muy exigentes o gritamos o le podemos estar pidiendo demasiada cosa a nuestros hijos, ¿no? A veces podemos estar agobiando. Esta palabra exasperar precisamente es eso, ¿no? Es como poner una carga muy grande sobre tu hijo, ser demasiado estricto. Hay muchos padres que se pasan en ser estrictos, ¿no? Entonces, también tenemos que poner límites, ser disciplinados, pero nuestra casa no se tiene que convertir en un cuartel militar. Y hay mucha gente también que han vivido así, ¿no? Con normas, con prohibiciones. A mí me ha ayudado mucho en cuanto al tema de la crianza. Cuando estábamos recién casados, estuvimos trabajando en profundidad estos dos materiales que están ahí en nuestra página web y ambos se pueden escuchar. Si queréis, está el libro, el otro no es un libro, son una serie de conferencias, pero tanto a Ángela como a mí esto nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Uno es el libro de Ted Tripp, que se llama Cómo pastorear el corazón de su hijo. Incluso ahí hay un capítulo que se llama La vara de la disciplina, y te enseña cómo aplicar correctamente este asunto de la corrección. No es ponerte ahí y ahora darle y golpear al niño y gritarle, ¿no? Sino que hay todo un proceso, le has tenido que dar la indicación claramente al niño, el niño la ha tenido que entender, el niño tú has visto descaradamente que se ha rebelado contra la norma, luego tú vas con tranquilidad, tienes que hablarle, tienes que explicarle, le corrige, luego oras con él, le abrazas y sigues con él con naturalidad, ¿no? Para que la mano del padre siempre tiene que estar para acariciar, no para golpear, ¿no? Por eso ahí el Señor creo que ha inventado algo externo, la vara de la disciplina. Mi padre con sus manos me abraza, pero con algo externo me disciplina, me corrige, porque sé que esto está mal, ¿no? Y la disciplina al final lo que hace es forjar un carácter, moldear el carácter de una persona. Cuando tú corriges a una persona, estás moldeando por dentro su carácter, ¿no? Por eso el siguiente material, que es el pastor Sugel Michelén, estos son 36 audios, son muchos audios. Nosotros lo que hacíamos era, cada vez que viajábamos en coche, íbamos escuchándolo en el coche, moldeando el carácter de nuestros hijos. Pero eso es buenísimo, porque habla de cómo administrar bien el tiempo en el hogar, cómo tener dominio propio sobre la comida, cómo enseñarle dominio propio a nuestros hijos sobre sus sentimientos, a la hora de hablar, trabajar la espiritualidad en el hogar. Así que, bueno, de verdad, cuando recomendamos y decimos todo esto, es porque si no trabajas, no va a cambiar tu hogar. Si tú no trabajas, no vas a cambiar. Acordaros siempre de la ilustración. El que tiene un césped bonito es porque le ha dedicado horas. El que tiene un césped regular, miro para otro lado, ¿no? El que tiene un césped regular es porque dice, pues mira, es que llevo varias semanas que todavía no me he metido aquí. Entonces, nadie tiene una familia bonita ni ejemplar porque Dios la toca con una varita mágica. Detrás de un matrimonio, detrás de una familia que sea ejemplar y equilibrada, eso es porque hay muchas horas de trabajo. Quiero que hagamos otra dinámica y ahora, como ha dicho Antonio, vamos a intentar cambiarnos, a ponernos con otra persona. La dinámica es muy sencilla. Quiero que habléis cómo disciplinaban de pequeño. ¿Cómo era la manera de disciplinaros vuestros padres? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué creéis que hacían bien? ¿Qué creéis que hacían mal? Y los que ahora estamos criando hijos o habéis criado, los que no tenéis hijos, pues en esta segunda parte escucháis, pero los que tenéis hijos, ¿cómo lo estáis haciendo o cómo lo habéis hecho? ¿Cómo corregíais una rebeldía, una actitud grosera de vuestros hijos? ¿Vale? Así que hablamos de eso. ¿Cómo fue la disciplina cuando erais pequeños? ¿Qué hacían vuestros padres? ¿Y cómo lo estáis haciendo ahora? ¿Cómo disciplináis, cómo corregís a vuestros hijos? Venga, vamos a ponernos con personas diferentes a las que nos hemos puesto antes y dedicamos unos 5 o 7 minutos a esto. El siguiente punto dice, practica la oración intercesora por tus hijos. Practica la oración. Debemos orar para que el Señor, lo que estamos diciendo, que el Señor salve a nuestros hijos. Y por eso cuando los corregimos, cuando los disciplinamos, es bueno en ese momento también. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, cuando están ahí o llorando, están inquietos, los abrazamos, les damos besos y ahora oramos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos cambie, que nos salve, ¿no? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer los padres? Tenemos que orar para que Dios salve a nuestros hijos, porque muchos de nuestros hijos no son creyentes. Y eso también es algo que tenemos que asimilar. Que mi hijo venga a la iglesia no significa que haya nacido de nuevo. Y a veces yo veo muchos padres que, no, es que el niño, tu hijo no ha nacido de nuevo. Ya, pero es que tiene 17 años, lleva aquí desde pequeño. No ha nacido de nuevo. Cuando nazca de nuevo, lo vas a ver. Lo vas a ver, vas a ver que él tiene deseo por las cosas del Señor, te lo vas a encontrar un día en la habitación orando, te lo vas a encontrar un día leyendo la Biblia, pero si no, tu hijo es religioso. Mis hijos, yo soy consciente que mis hijos no son salvos. Oran por los alimentos, porque le estamos enseñando. Por la noche abren la Biblia, pero ellos todavía, por lo menos yo no he visto en ellos una regeneración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. La oración no es que Dios vaya a transformar a mis hijos por mi oración, pero se los presento, ¿no? Señor, sálvalos, transforma tú sus vidas, transforma tú sus corazones. Tenemos que orar para que el Señor los cuide en medio de la generación en la que están. Los padres tenemos que orar por el futuro de nuestros hijos. Yo he escuchado a padres que desde pequeños han estado orando por el esposo que va a tener su hija, por la esposa que va a tener su hijo. Eso es importante, que yo desde pequeño, Señor, te pido que tenga una buena mujer, que tenga un buen marido, ¿no? Al inicio del libro de Job, a mí me encanta el principio de Job, ¿no? Bueno, Job es impresionante todo el libro, pero al principio se nos muestra a Job clamando por sus hijos que no eran creyentes. Dice que estaban de fiesta y que hacían convites y que se invitaban unos a otros, y él ofrecía sacrificio por los pecados de sus hijos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Orar. Y aquellos que tenemos hijos que no están en los caminos del Señor, yo muchas veces, Señor, te pido que tú tengas misericordia de lo que esté haciendo mi hijo o mi hija delante de ti. Y que toque su corazón, y que en lo que él o ella esté haciendo, que yo no lo sé o sí lo sé, que tú actúes, que tú lo transformes, ¿no? Y lo último sobre la oración es que tenemos que orar por nuestros hijos, pero escucha eso, tenemos que orar con nuestros hijos. Lo vuelvo a decir, tenemos que orar por nuestros hijos, pero también con nuestros hijos. Sobre todo en el momento que podemos, porque luego va a haber un momento que ya tu hijo no va a querer que ores por él, o si no está en el Señor, pues ya no estará aquí en la iglesia, pero mientras podamos, los que tenemos todavía niños pequeños, pon tus manitas sobre él, abrázalo, bendícelo, pon tus manitas sobre su cabeza. Por la noche, acércate y susúrrale una oración en el oído. Yo los llevo todo el día al cole, ¿no? Y antes de entrar vamos andando y antes de que entren les susurro ahí una oración, lo bendigo y que entren al cole, ¿no? Eso es importante hacerlo mientras puede, porque luego ese tiempo va a pasar, ¿no? El siguiente punto dice, ejerce una influencia cristiana fuera del hogar. Ya hemos visto y ha quedado claro que el terreno principal es el hogar, es ahí, ¿no? Repetirás estas palabras estando en el hogar. Ahora, ¿cuál pensáis que es el segundo terreno de mayor influencia espiritual para nuestros hijos? Primero hemos dicho el hogar. Segundo, a nivel positivo, el mayor lugar de influencia positivo para nuestros hijos es la iglesia. Primero en la casa y segundo en la iglesia. Y es muy importante que nosotros le transmitamos a nuestros hijos que la iglesia, en el buen sentido, es algo sagrado. Y esto es algo que también creo que con el tiempo se está perdiendo, pero los que sois de otra generación, ¿qué hay que hacer un domingo en la mañana? ¿Qué hay que hacer? Los que sois de otra generación, ¿qué os dijeron vuestros padres? Yo no venía de la escuela dominical. La reunión no se negocia. Ya está, pero la reunión no se negocia. El domingo, mira, el domingo tú haz lo que tú quieras, pero a partir de la 1. A la 1, tú te vas No, es que han quedado mis amigos para ir a la playa. Pues tú llegas a la 1:15. Claro. Y eso es importante mientras podamos, porque igual va a haber un momento donde ya tu hijo, si ya no quiere ir, pues ya tú le tendrás que decir, mira, pues ya tú eres adulto, o ya cada uno tendrá que poner el límite en una edad y ya no podrás... Pero mientras podamos, y yo veo en esta generación igual, muchos padres que hoy, el día me voy a la playa, y ya el culto lo veo el lunes por YouTube. Es que me han invitado a una comunión, me han invitado a un bautizo, me han invitado... Que no, por lo menos yo lo veo así y lo tengo que seguir defendiendo. Y como esto se cambie, de verdad, la próxima generación lo va a perder.
nosotros tenemos que seguir cuidando el domingo. Ya estuvimos haciendo una predicación sobre si es el día del Señor, si no, qué conlleva. Hay una predicación ahí en la serie de Marcos donde se habló de eso, ¿no? Pero yo creo que es un día muy importante donde precisamente se hace una pausa en todo lo que hacemos durante la semana, donde la familia en la fe se reúne. Entonces, es importante que traigamos a nuestros hijos a la iglesia. Es importante, y vuelvo a decir lo mismo, que le demos gracias al Señor por lo que tenemos, que nuestros hijos estén creciendo en una iglesia sana. No somos conscientes. A mí me llaman y yo conozco familias, matrimonios que están llevando a sus hijos a la iglesia y no hay niños, o hay niños pero lo que hacen es que los suben y le ponen ahí para que coloreen, le ponen una película, no hay contenido bíblico. Hermano, si alguno no lo habéis hecho, pedirle el material a los profesores y mirad lo que les enseñan a nuestros niños, que están viendo el Antiguo Testamento, están viendo Jeroboam, están viendo los reyes, están viendo Acab, están viendo... Las personas que suben se preparan la clase como el que se prepara una predicación. Entonces, eso tenemos que valorarlo. Algo que estaba pensando es darle las gracias a las personas que están trabajando con nuestros hijos. Y aunque sean jóvenes, los responsables de jóvenes quedan, planifican, estudian, se reúnen para orar por vuestros hijos. Entonces, igual que se le da las gracias, muchas veces le damos las gracias al que está aquí predicando, pero no somos agradecidos con personas que están atendiendo a nuestros hijos. Tenemos que orar por sus vidas. Hoy estaba pensando en implementar una dinámica y es, cuando pasan aquí los niños, que pasen los profesores. Porque oramos por el que va a predicar, pero no oramos por el que va a enseñar arriba, que a veces lo tiene más difícil, porque aquí estáis calladitos escuchando, pero arriba te sueltan la pregunta. Y el niño no tiene filtro, el niño te la suelta. Entonces, hoy pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo podemos darle más valor a los que están predicando a los niños? Pues a partir de este domingo, que pasen los maestros y pasan con los niños y oramos por ellos, para que el Señor los bendiga y para que utilice a las personas que van a estar ahí enseñando. He puesto aquí algunas cosas más. Es importante que llevemos y que hagamos todo lo posible para que nuestros hijos vayan a campamentos. Yo creo que es muy importante. Los campamentos, por lo que yo he vivido, por lo que he visto como conferenciante, lo que Dios hace en esos lugares, porque no porque allí sea diferente aquí, que en parte sí, porque es un sitio donde están desconectados del mundo, llevan 3, 4 días escuchando la palabra del Señor, alabando al Señor, con relaciones, claro, ahí sienten mucho más la presencia del Señor. Entonces, yo no soy partidario cuando a veces yo he escuchado, no, pues castigados sin el campamento. Mira, castiga a tu hijo 8 años, 8 años, pero no lo castigues, no, de verdad, no lo castigues sin un campamento que puede ser un lugar donde Dios transforme su corazón. Entonces, castígalo con otra cosa. Mira, se acabó la Play, se acabó esto, se acabó lo otro, pero no le quites un medio, un lugar donde el Señor puede revolucionar su vida. Además, ahí en los campamentos se forjan amistades para toda la vida. En los campamentos muchas personas conocen a sus parejas. Si tú no quieres que tu hijo se una a una persona incrédula, tendrás que hacer todo lo posible para que tus hijos conozcan a otros jóvenes. Por eso tienes que apoyar, que vayan a eventos, coger tú tu coche, llevar a tus hijos. Nosotros cuando estábamos en Palma del Río, allí en la iglesia no había niños y nosotros los sábados nos íbamos hasta Córdoba 1 hora para que nuestros hijos estuvieran con otros niños cristianos. Entonces todo eso es importante, que tengan experiencia, que tengan recuerdos, amistades. Dice, ya vamos terminando, dice, utiliza el discernimiento para las influencias externas. Lo último que queremos ver en este capítulo es, cuidamos a nuestros hijos en el hogar, cuidamos a nuestros hijos en la iglesia, pero tenemos que cuidar a nuestros hijos con las amistades de fuera. Y nosotros igual, aquí muchas veces los padres estamos muy pasivos. ¿Con quién va, no? Con mi amigo del instituto. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque son los amigos los que le enseñan a nuestros hijos a fumar. Son los chavales que no son creyentes muchas veces los que le enseñan la primera imagen sexual. Son muchas veces los jóvenes los que quedan para ir a un botellón. ¿No? ¿Dónde está? En casa. Bueno, pero ¿en casa de quién? De verdad, no seamos ingenuos. Llama al padre para saber si tu hijo está allí.
Que muchas veces los padres pasamos olímpicamente de eso y, no, es que ya tiene 17 años, ya tiene 16, sale con los amigos al parque. ¿Con quién? Paséate por allí, por el parque. ¿De verdad protege a tu hijo? Es que tienes que tener en tu corazón el deseo de preocuparte por tu hijo. Ya lo he dicho yo muchas veces, el mundo de Internet es un mundo muy, muy bueno y es un mundo muy, muy malo. Entonces tú tienes que conocer a tu hijo. ¿Tú crees que tu hijo es suficientemente maduro y está bien con el Señor como para tener un mundo en sus manos? Que va, mi hijo está empanado. Mi hijo está empanado. Pues entonces no le dejes el mundo de Internet con 10 años, con 12. Porque de verdad os lo digo como conferenciante de jóvenes que veo y me cuentan un montón de cosas. Chavales que están adictos a los móviles. Hay ahora muchos juegos, no sé si lo sabéis, pero los juegos que más triunfan son juegos de violencia. Que se ponen unos cascos y juegan entre ellos de manera virtual. Y yo lo creo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona lleva 5 o 6 horas día tras día en esos juegos de violencia, ¿qué va a tener el chaval? Va a tener violencia en su vida, en su manera de tratar a sus padres. ¿Cuántos jóvenes, ya lo vimos cuando hicimos la predicación sobre la pornografía, con 8 o 9 años, ven la primera imagen pornográfica? Porque cuando tú le dejas al niño el móvil ahí, tú no sabes lo que va a saltar en un anuncio, tú no sabes dónde va a pinchar, el diablo está también detrás de todo eso. Entonces no seamos ingenuos, de verdad, cuidemos a nuestros hijos. Y por último, algo importante es, tratemos de que en nuestro hogar haya un ambiente bonito para que podamos tener a sus amigos. Yo creo que eso es algo importante. Que invitemos a sus amigos, que veamos con quién se está relacionando, que en nuestra casa se puedan quedar sus amigos a pasar el fin de semana, a jugar, a divertirse, que creemos un buen ambiente en el hogar, ¿no? Para que nuestros hijos estén protegidos. Ahora, está claro que va a haber un momento, y esto también lo tenemos que asimilar, va a haber un momento donde nuestros hijos ya van a tomar sus decisiones. Y eso también, hay muchos padres que les cuesta mucho entender esa etapa. Mi hija está en la universidad en Sevilla. Yo tengo que asimilar eso. Y yo no puedo estar angustiado ni tengo que estar deprimido. Yo tengo que dejar esto en las manos del Señor. Y algo que yo muchas veces me predico a mí mismo es, Señor, tú estás donde yo no estoy. Tú estás viendo lo que yo no veo. Tú conoces lo que yo desconozco. Tú estás ahí. Yo confío también en ti. Pero ya está, cuando tu hijo sale de casa, tú no eres consciente dónde está, con quién está. Cuando tu hijo tiene un coche, tú no sabes lo que hace en el coche. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante que todo el tiempo que son pequeños, trabajemos para formarlos para esa etapa. Porque en esa etapa van a tomar decisiones, en esa etapa van a tener que elegir, en esa etapa van a tener que hacer muchas cosas. Entonces, los que estamos criando niños pequeños, trabajemos fuerte para que esa etapa donde ellos van a hacer y a deshacer, pues cometan los menos errores posibles. Porque al final los errores los van a cometer y las consecuencias pues la tendrán, ¿no? Termina el libro, dice, un hombre conforme al corazón de Dios, ama a Dios y desea ser obediente a su palabra. Esto significa que ama a su esposa y que juntos forman un equipo para el cuidado de los hijos. Y aquí hay 2 listas que ofrece el autor para terminar. Dice, condiciones para el fracaso de tu hijo. O sea, si quieres que tu hijo sea un fracaso, esto es lo que tienes que hacer. 1, ofrécele dinero para que gaste a su antojo. Dale dinero y que lo gaste como quiera. 2, déjale que él escoja a sus amigos sin restricciones. Tú no le digas este sí, este no te conviene. Déjalo libre que decida. 3, no pongas límites en tu casa. Que él llegue a la hora que quiera, que haga en su habitación lo que quiera, que no colabore en casa. 4, no sepas nada sobre su tiempo libre. No te intereses por dónde está por la tarde, qué hace el sábado. 5, déjalo solo navegando por el mundo de Internet. 7, dale recompensa por sus responsabilidades, ¿no? Esto a veces yo lo veo, ¿no? No, que he hecho la cama, pues toma 5 euros porque has estado haciendo la cama. Que no, que es tu responsabilidad. No se te da dinero por tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Yo si quiero te daré algún día algo, o te daré algo por una paga para que salgas, pero no porque hayas hecho lo que deberías de hacer. Y 7, procura que nunca te vea orando o estudiando la palabra.
Si haces estas cosas, tu hijo estará fracasando, ¿no? Si tu hijo nunca te ha visto orar, si tu hijo nunca te ha visto leer la palabra. Por último, condiciones para que puedas ver éxito en la vida de tu hijo. Primero, haz de tu hogar un sitio alegre y atractivo, ¿no? Lo que hemos estado diciendo antes. Segundo, dale responsabilidades diarias en el hogar. Dile cosas que tiene que hacer para formarlo, para que crezca. 3, nunca lo castigues con ira. Lo que hemos dicho antes, castígalo, disciplínalo, pero no con ira, con tranquilidad, con dominio propio, con paz en tu corazón. 4, háblale sobre asuntos que sean importantes. En cada edad yo tengo que lanzarle preguntas que pueden ser importantes para él. Yo le pregunto a mi hijo sobre sus amistades, cuando sea mayor le preguntaré sobre las chicas, hablar sobre el sexo, hablar de temas que sean importantes para él. 5, invita a sus amigos a casa. 6, trabaja sobre todas las cosas en el carácter. Apunta siempre al carácter, como hemos estado hablando. Moldea el carácter de tu hijo. Y por último, y lo más importante para mí, muestra a Cristo en tu vida y ora todos los días por la vida de tus hijos. Lo dejamos aquí, ¿vale? Aquí termina el capítulo 10.